Buenas tardes a todos. Yo muy breve porque obviamente al lado de Ricardo no hay nada que yo me vaya a aportar relevante. Solamente quiero recomendarles muy especialmente este libro. Es un libro que hay que leer, también cortito, didáctico, fácil, espectacular. Un librazo que además tiene una enorme actualidad, eh, gran hallazgo de la editorial Unión por el momento en que sale, pero no solamente por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, sino también cuando en Argentina empieza a cambiar la cuestión arancelaria del proteccionismo cerril al que estábamos sometidos desde hace 40 años. Y me parece que justamente Curtis empieza explicando un poco la mentalidad que lleva a justificar absurdos tales como la protección arancelaria, el nacionalismo, el proteccionismo y demás, y lo va haciendo de una manera en que uno no se da cuenta que va entrando en eso, pero las primeras páginas muestran esa mentalidad de servidumbre con la que se justifican estas cosas. Eh, el proteccionismo, de eso se trata en definitiva, la protección arancelaria, es una de las cosas que ha llevado a la Argentina a no solamente a esa pérdida de libertades, sino a una pobreza vergonzosa, ¿no? Y porque básicamente necesita de una eliminación de la libertad de elegir por parte de todos los ciudadanos. Es un cerco forzado, es un verdadero contubernio entre empresarios y empresarios y el gobierno para robarse la plata nuestra. No solamente Tierra del Fuego, que es lo que está ahora de moda, donde nos obligan a todos a pagar fortunas por porquerías que no compraríamos si no estuviésemos obligados, sino la electrónica, la industria textil, una industria textil en Argentina que es absurda, es ridícula, carísima, pésima. Incluso hasta nos obligan a usar una moneda, hace muy poco, digamos, una moneda que solamente lo usamos porque era obligatorio y que no nadie la quería. Eh, porque es parte de esa mentalidad de servidumbre y necesitan naturalizar esa mentalidad a partir de determinadas regulaciones que se justifican con necesitamos un mercado fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para fortalecer el mercado interno tenemos que prohibir las importaciones o impedirlas a través de aranceles ridículos, cuando todos sabemos que lo que fortalece a la economía en todo caso es la competencia, no la anulación de la competencia. Y lo que beneficia a la gente. Habrán escuchado, Néstor Kirchner lo decía muy seguido, hace falta una burguesía nacional, ¿no? Lázaro Báez es la burguesía nacional que Néstor Kirchner quería. Gente que esclaviza y nos roba la plata y se la quedan para ellos, porque es una de las formas de esclavitud, ese proteccionismo y las guerras arancelarias, sobre todo cuando se trata de proteccionismo interno, eh, no hacen otra cosa más que esclavizar. Y además, esa misma mentalidad que refiere Curtis lleva a poner al nacionalismo, por ejemplo, como algo supremo, algo superior, y a partir de eso también nos genera, por ejemplo, un término que también habrán escuchado mucho en los últimos años, la soberanía, ¿no? La soberanía, bueno, no sé, hacía falta soberanía eh, monetaria, y entonces se robaron la máquina de hacer billetes, ¿no? Porque eso era lo que nos iba a dar la soberanía. Necesitábamos soberanía de la carne, la soberanía del asado, ¿eh? La soberanía de los goles. Había que estabilizar todo el fútbol y fundirlo porque era la ciudadanía, y son otras de las formas de proteccionismo, si bien no tiene que ver con los aranceles, es la manera, es la mentalidad, la cultura con la cual nos pueden vender estas cosas. Eh, el proteccionismo, las barreras arancelarias que tienen por objeto la protección entre comillas, el robarnos eh, el robarnos los recursos nuestros para beneficiar a algunos empresarios, en el caso de Tierra del Fuego y los celulares es verdaderamente absurdo, ¿no? Es una cosa, o sea, Tierra del Fuego tiene otras posibilidades.
realmente, la verdad que hacer atornillar tornillos no es lo más importante que tendrían para hacer el juego, y ahora hace poco uno ve esa misma mentalidad. Yo creo que había un senador que tuvo que quejarse de que le quitaran, de que ahora tengan que competir en igualdad de condiciones, y que eso iba a hacer que un montón de gente se quede sin trabajo, una cosa que no tiene ningún sentido, pero mucha gente todavía cree que sí tiene sentido. Y me parece que ahí es donde está una de las grandes virtudes de Curtis, es poder explicar todo con simpleza, con sencillez, didácticamente, de manera agradable, amable, digamos, no con el lenguaje que hoy utilizamos en las discusiones políticas y económicas en Argentina, ¿no? Un lenguaje amable, cálido, casi diría afectuoso, como un amigo contándonos cómo se resuelven estos problemas. Así que yo insisto en recomendarle el libro, pero además insisto en que lo escuchen. Ricardo, que es el que sabe de él. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me gusta estar aquí compartiendo la presentación de este libro, que para mí tiene un objetivo muy especial, ¿no? Yo leí este libro por primera vez cuando fui alumno de Alberto Bonea Lynch en la universidad en el año 82. Y después, poco después, que me gradué, empecé a dar clases de economía y lo tomé como uno de los libros de cabecera mío. Durante 40 años o más, este libro yo lo he utilizado para explicarle a los alumnos bases muy lógicas de los perjuicios de la protección forestal. El libro fue escrito por William Curtis. Él era uno de los investigadores y directores de la Foundation for Economic Education. Lo escribió en 1953, la primera edición de este libro, y es un libro muy ameno. Lo podemos llamar libro marino, ¿no? 60 páginas, pero son 60 páginas con mucho contenido. En definitiva, es muy didáctico. No es casual que empieza contando un cuento de Bastiat. Bastiat tenía esa habilidad para explicar con ejemplos muy sencillos y con cuentos, y hasta por el absurdo, muchas cosas lógicas, ¿no? Digo, viernes ayudando a los otros a Robinson Crusoe, cómo descartaba una madera que había aparecido en la playa, había cortado un árbol, lo que hacía más trabajo cortando el árbol que tomando la madera, cuál es el valor que tiene. Imagino verme pensando que después dice que el salvaje soy yo. Y ese tipo de ejemplos que traía Bastiat, de algún modo yo creo que hicieron que Curtis quisiera escribir un librito muy sintético y con... Ustedes saben que en nuestra historia, por ejemplo, Alberti tenía una visión muy crítica de los aranceles y de los impuestos de importación. Creo que en esa época no se le hubiera ocurrido que hubiera impuestos de exportación, pero si los hubiera puesto también. Alberti decía, bueno, el arancel es un impuesto más. De modo que lo que no podemos hacer es imponer aranceles con otro motivo que no sea para recaudar dinero para mantener al gobierno, como cualquier impuesto. Y en lo posible no lo pongamos. Lo ponemos tiene que ser muy bajo. Pero, digamos, él se oponía más fuertemente a usar los aranceles, que sea para proteger la industria nacional, para impedir el ingreso de determinados productos, para motorizar o movilizar el consumo, de algún modo, ¿no? Si yo los artículos suntuarios, que yo no quiero que la gente gaste plata comprando perfumes, cuando me pongo una arancel para que la gente encuentre. Ese tipo de cosas que suelen hacer el gobierno. Alberti era un crítico muy fuerte. En el sistema económico político le dedica varias páginas. Y Curtis nos explica en este minuto precisamente varios de los motivos por los cuales habitualmente se establecen aranceles. ¿Por qué son nocivos? En primer lugar, como decía
Es decir, para proteger la industria nacional. Queremos proteger todo el pueblo. Yo creo que si les hubieran pagado un sueldo a todos los que viven en Tierra del Fuego, les hubiera salido que no hagan nada, que fueran, dominó y al truco todo el día, les hubiera salido mucho más barato que pedirles que produzca o que ensamble los teléfonos que hace que nosotros paguemos el doble un teléfono que debemos pagar. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. En los años 80, no estaban Chermakowski y Caputo, no sé, o sí ya estaban, pero no a nivel actual. Yo le compraba Sudantex y un día voy y le pregunto a un encargado ahí de un sector, ¿qué es lo que fabrica en Tierra del Fuego? Nada, IVA. Claro. IVA para descontarme, dice. Bueno, ustedes saben que cada tanto aparecen grandes causas por defraudación. Eso es una industria de la estafa al fisco. Digo, pagaban subsidios por galpón. O sea, por metro cuadrado de galpón le pagaban subsidios, con lo cual lo único que hacían era fabricar galpones. No importaba lo que hacían. Eso es en los 80, por favor. Claro. De modo que, vean ustedes, si ustedes quieren proteger la industria nacional, en realidad lo que están haciendo es generando o produciendo una generación de mantenidos. Digo, está el argumento de la industria incipiente, ¿no? Vamos a ayudarlos en los primeros tiempos para que se fortalezcan y después que compitan en el mercado. ¿Cuánto tiempo hace que están en Tierra del Fuego y siguen igual? O sea, están ahora desesperados porque si quitan el arancel se suben todo. O sea que en 70 años no tuvieron nada, ni pudieron crecer absolutamente nada. Esa idea de la industria nacional que aparece con Perón, tal vez un poco antes también, pero que se fortalece con la idea de la importancia que tiene para el país, que nosotros produzcamos todo, Y el famoso IAP. claro, lo que termina siendo también la base de la economía es generar una asignación ineficiente de recursos. Digo, imagínense que estuviéramos en Finlandia. El gobierno de Finlandia, que tiene mucha plata y que además tiene una sensibilidad social muy grande, dice, bueno, vamos a fomentar la alimentación sana. Entonces, vamos a producir bananas y mangos y aguacates, que son todos muy sanos. Y en vez de traer bananas de Ecuador, que tienen que venir un montón de tiempo de un barco, las vamos a producir nosotros. Y de paso le damos trabajo a la industria local. Y decimos, bueno, si estamos a 30 grados, pues sí. Pero no importa, armamos balcones, los calefaccionamos, tenemos la tierra que se extraer, los fertilizantes, podemos frenar nuestra banana. ¿Por qué comprarla a los ecuatorianos? Obviamente se ríen, pero eso pasa todo el tiempo, en todo el mundo, por todo tipo de productos. ¿Sí? Digo, cuando en Argentina se les ocurrió fue fabricar computadoras y teléfonos. En realidad no se fabrica nada, pero traerlo. Una fábrica de estampillado. Le pones 4 tornillos que ni siquiera se los pones. Pues, vienen en la bolsa los 4 tornillos, los sacan, los ponen, le ponen estampilla y lo mandan a vender. Eso en realidad es un chiste. O sea, pagar $2.000, algo que cuesta 1.000, nada más que para dar un sueldo a un tipo que se fue engañado de Tucumán y de Santiago del Estero a vivir a Tierra del Fuego y a matarse de frío porque le ofrecieron un sueldo y un trabajo. O sea, no tiene la culpa, fue donde había trabajo. Pero en realidad un trabajo que inventaron y que, digamos, lo que estamos pagando todos nosotros es un Tierra del Fuego muy especial porque eso lo inventaron los militares en función de la cuestión estratégica, decían en ese Está bien, pero que sea milico. Pero no tenga fábrica. Por ejemplo, del otro está Magallanes, y Magallanes tiene una lógica totalmente distinta. Tiene el PIB per cápita de Chile más alto y no tiene nada de esto. Por supuesto. O sea que podría funcionar, digamos,
del lado argentino también. ¿Qué es el mercado? A lo mejor podrían fabricar computadoras. Sí, como en cualquier otra parte. De hecho, no es el mejor lugar del mundo para hacer whisky. Claro, sí. Bueno, a ver, Sí, con el agua. lo tienen ahora el presidente que está hablando, no sé si es parte de su locura o no, de bueno, armar un polo de inteligencia artificial y traer un reactor nuclear para generar una cantidad de electricidad y que Argentina sea el polo mundial de la. Para eso necesitan frío. Y lo que sobra en tierra de fuego es frío, que se instalen ahí. O sea, el mercado termina diciéndole a cada uno dónde le conviene ir y qué es lo que le conviene hacer. Y alterar estas cuestiones es terriblemente contraproducente. La Corte Suprema Argentina, en la época que no va bien, era muy dura con el uso de los impuestos por motivos redistributivos. Ustedes recordarán el famoso caso Inderecho, que fue la primera vez que la Corte citó a Alberdi. Una llegó a dormir para la Corte a los 6 meses citan a Alberdi de Inderecho. Y lo que le dijo fue la industria azucarera: usted no puede crear un impuesto para generar un efecto económico redistributivo. El impuesto es para que haya plata para pagar los del Estado, no para ninguna otra cosa. De modo que hacer política económica. ¿Quién era el ministro ese? La Corte fue. No, creo que es el de la Corte. Toda la Corte en pleno. Es un caso famoso y a partir de ahí se lo dijo a los productores de vino, se lo dijo en todas las provincias donde empezaron a usar los impuestos para redistribuir riqueza o para generar efectos que no fueran simplemente recaudatorios. La Corte, citando a Alberdi, que decía no puede usarse el impuesto para producir efectos económicos, empezó a decir que estas leyes son inconstitucionales. Sin embargo, todo eso desgraciadamente se perdió, y no solo se perdió, sino que hoy, al contrario, se utiliza con orgullo al impuesto como una forma de redistribución. No, uno de los ejemplos más interesantes son las tasas e impuestos antidumping, ¿no? Porque eso es muy curioso, porque nadie sabe si un producto que entra en Argentina se produce abajo del costo o no se produce abajo del costo. Nadie lo puede saber. Digo, porque ustedes saben, por definición, el dumping se supone que es una maniobra defraudatoria por la cual yo le vendo los libros por debajo de mi costo, o sea, que si me vendo perdiendo plata, porque lo que quiero es adueñarme del mercado, y cuando me adueñé del mercado le subo 10 veces el precio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Vamos a protegernos de esas maniobras y entonces le ponemos una arancel de productos que vienen a hacer daño. El problema es que nunca ningún gobernante argentino en la historia del país ha sabido jamás si un producto que ingresa a la Argentina lo están vendiendo por debajo del costo o por encima del costo. Si lo venden barato porque lo producen barato, porque son eficientes, son productivos, yo me tendría que aprovechar esa mayor producción y comprar. O si necesito reventar un stock porque me estoy fundiendo. Le sobró, no tuvo a quien vendérselo, pasa todo el tiempo, ¿verdad? Hay que ventilarlo, lo vendo por debajo del costo. Y el punto que con esta idea, ahora, tienen ustedes las millas donde el Estado dice esto, calculo que le tiene que haber costado tanto, si lo venden más barato, es una maniobra de daño. Bueno, Urquis y muchos autores le explican por mí, si alguien me vende por debajo del costo, ¿qué es lo que haría un empresario? Suspendo mi producción por el tiempo y me dedico a comprarte toda la producción que tenga, hasta que lo funda. Porque si me está realmente vendiendo por debajo del costo, y yo lo obligo a venderme, un día se va a fundir o va a tener que subir el precio. Y ese día yo seguiré produciendo. Mientras tanto hago negocio con el producto que estoy vendiendo. Digo, el mercado tiene soluciones para todo esto. Y algo muy interesante que decía Bastián, que dice Curtis, que decía Alberdi, que es que tampoco tienen sentido los aranceles por motivos retaliatorios, o sea, como respuesta. No, vos me pusiste un arancel, yo te pongo un arancel. Porque en realidad pierden todos. El primero que pierde es el que pone el arancel.
De modo que si algún país pone una receta para que mis productos no entren, en realidad los primeros que se perjudican son los que viven en el país que no pueden comprar mis productos más baratos. Explícaselo a Trump. Por eso, la locura del mundo, que no es solo Trump, son todos, desgraciadamente, la locura de utilizar que hacemos la guerra. Recuerden la famosa frase de Ostial, ¿no? Dejar que entre las mercaderías por los camiones. El comercio es la gran defensa frente a la guerra. Muchas guerras se han comenzado por motivo de impuestos y aranceles. Si Trump sigue con la locura que tiene, va a terminar una guerra contra China, pero que no va a ser económica. Se van a tirar bombas atómicas de una a otra. Y por eso es tan importante tener en cuenta estos momentos. O sea, este libro vuelve a tener hoy o sea, fue una casualidad, ¿no? Yo vi una foto de este libro en internet hace unos meses y me acordé, digo, ¿dónde estará mi ejemplar? Y en ese momento Trump empezaba con todo. Le escribí a Rodolfo y le digo, sí, se interesa, sí, te lo mando. Y en ese interín, no solo explotó la locura de Estados Unidos, sino que ahora está explotando la locura o esta situación que ya no, al contrario, o sea, la buena idea de levantar los aranceles que baje, que genera esta reacción en contra por parte de los que han vivido los aranceles de los aranceles tienen el mismo problema que todo tipo de privilegios que vengan establecidos legalmente. Los industriales, muchos empresarios argentinos han vivido de este tipo de exenciones, monopolios, patentes y el arancel es uno de esos. Bueno, yo te mantengo un negocio impidiendo que entren los buenos productos a precios razonables. Y una parte para mí. Una parte para que ponen, ustedes saben, ¿no? Estas decisiones tienen precio. Pero lo más terrible de esto es que, en definitiva, los que pagan por esto, que son todos ustedes, muchas veces ni se enteran. O sea, ustedes van a comprar un celular y les parece normal que cueste $2.000. La venta de un auto parece. O no les parece normal, pero no les... Hay mucha gente que ahora de pronto lo está empezando a asociar con el hecho de que estamos protegiendo a los tipos de petróleo que están muchos en la escuela de juego. Antes podíamos decir, bueno, entonces, esperando un poco de traer el teléfono de Estados Unidos para acá, de Chile, o alguna otra cosa, pero en definitiva, lo que están pagando efectivamente es el precio de más, o sea, el doble del precio que están pagando, es para mantener una industria que no debería existir. Es como... Es fácil compararlo con Chile, porque hoy en Chile vale la tercera parte, está con mucho. O sea, pero Chile tiene un arancel único del 6%. Y no fabrica, de todas las cosas que acá fabrican, no se fabrica y viven. Sí, la línea blanca de electrodomésticos, por ejemplo, sí, que es mucho más barata, tiene mucho más calidad de verla, y ellos fabrican un montón. Entonces, pero claro, fabrican en condiciones de competir. O sea, cocinas y aceras fabrican en condiciones de competir. Es que si ustedes, por ejemplo, comparan cómo fue la evolución económica de países que originalmente eran muy parecidos, como Argentina con Canadá o con Australia, que eran países agrícolas ganaderos, por la población, muchas posibilidades de riqueza. Canadá y Australia no pretendieron ser países industriales. Su riqueza era la agricultura, la ganadería y la ganancia de esa riqueza. Las empezaron a invertir en aquellas producciones que eran rentables. Empezaron a fabricar maquinaria para el campo y otro tipo de cosas. Pero Argentina, de un día para el otro, Perón dijo: tenemos que tener autos argentinos, el famoso Graciela, ¿verdad?
Justicialista. el justicialista, que era una porquería. Cuando yo era chico, uno no veía ningún auto importado por la calle. Me obligaban a comprar, quiero decir una mala palabra, pero cosas horribles que fabricaban acá, que era el mismo modelo durante 20 años, no le cambiaban ni el farolito, estaban totalmente amortizados y eran carísimos a nivel mundial de robos. Y uno salía afuera del país y veía autos que parecían de otro planeta y al mismo precio lo que costaba un Ford Falcon en Argentina o un Chevrolet en cualquier Hay autos en otro país, hay autos. No pasa que acá hay Toyotas, hay otras cosas que acá no. Claro, pero por lo menos hoy tener la posibilidad de tener autos importados o de un mix, ¿no? de autos que de parte están acá y hay competencia. Pero, sí, Por ejemplo, en Paraguay, que se permite la importación de autos usados, hay toda una industria de traer coches coreanos que tienen 1 o 2 años de uso de lease, son baratísimos en Paraguay, son súper seguros y no pasa nada. O sea, se consiguen camionetas. Yo que tengo una familia numerosa y que ando buscando algo de 3 días haciendo. En Paraguay no hay nada y acá son. Pero son trabas al comercio las que impiden hacer este tipo de cosas. Y vean ustedes que, curiosamente, cuando se inventó el Mercosur, ustedes leen el acta fundacional del Mercosur. El Mercosur era un mercado que pretendía ser algo parecido al mercado de la Unión Europea en el sentido de entre los 4 países libertad absoluta para que circulen los productos, las mercaderías, los capitales y el trabajo. Al día siguiente empezaron a negociar aranceles y están todos los países cerrados por aranceles que negocian los burócratas. Lo único que logró el Mercosur fue crear una nueva democracia supranacional de tipos que están en el Parlamento del Mercosur, después superiores funcionarios a todos, que nos cuestan carísimos y que en realidad lo único que hacen todo el día es discutir cómo poner trabas para el Mercosur. Es cierto que no cobran nada. Son de precio. A mí me dijeron que no cobran. Los diputados, los legisladores argentinos. Los argentinos, por ahora. No, tuvieron que renunciar. Bueno, Porque Argentina no aporta. el próximo gobierno kirchnerista va a cobrar. Pero los brasileños, los uruguayos, los paraguayos. Cobran en dólares, cobran con diplomáticos, tienen todos los privilegios de los diplomáticos. Acá no cobran porque no hay una reacción popular, pero Se desarmó el palco. En Uruguay están, ¿no? están en un periodo. Y entonces fíjense ustedes que en definitiva no hay cuestión que pueda mejorar al libre comercio. Libre comercio lo que significa es que cada uno va a invertir en lo que le parece más rentable, va a invertir su propio dinero y se va a ser responsable de la pérdida. O sea, es muy fácil hacer negocio con la plata de otro. O no corriendo riesgos, sabiendo que alguien me va a poner un poco. Tienen un mercado cautivo. Pero cuando yo tengo que poner mi plata y la puedo ganar o la puedo perder, me voy a cuidar muy bien que la voy a utilizar. Y el mercado es el mejor sistema. Recuerden el famoso problema de Hobbes. Bajar el costo de transacción y definir derecho de propiedad. Los aranceles eliminan ambas cosas. Suben los costos de transacción y están alterando el derecho de propiedad. Y por lo tanto, ya el mercado no funciona. Lo que funciona es la decisión del burócrata. La excusa que te sacan ahora para construir el flujo, ¿cuánta gente va a quedar en la casa? Bueno, el problema. Te digo que me lo han dicho. No, yo sé. El punto de la pregunta es: ¿cuánta gente hoy está en la calle por los mayores Por costos decisiones que se tienen? pagar por todos los productos que están subvencionados por el Estado? Pues la magia no existe. O sea, de algún lado sale la plata. Entonces alguien lo va a pagar y mucha gente que no tiene trabajo hoy y que está viviendo en la calle, está viviendo en la calle porque el dinero
que debería invertirse en una actividad productiva se utiliza para mantener a los chicos que ponen los cuatro países al teléfono. Bueno, te voy a contar a Pablo Rossi el tema del salmón, que un momento dado bueno, por ejemplo, decía de Noruega que era un país muy pobre y que digamos, evolucionó mucho con el tema del salmón. Y que nosotros en Tierra del Fuego estamos a la misma altura de una zona de Chile que sí produce salmón y bueno, por una cantidad importantísima de peso que tiene por eso. Y acá no lo dejaron por un tema ecológico. Está prohibida la salmón inclusive. Sí, por un tema ecológico. Está prohibida la salmón inclusive. Por eso. Pero en otro lado lo hacen de como reservas, como que lo hacen en salmón, emprenden con el salmón, pero en reservas, todo cuidado, todo. Claro, es decir, no, o sea, una cosa es la pesca del salmón natural, uno puede decir, bueno, lo puede proteger. Y otra cosa es la cría del salmón artificial, que se hace para la producción, para los restaurantes. Que eso no creo que tenga ningún problema ecológico. Obvio. Bueno, a Noruega le genera un importantísimo. Por eso cuando se quejan de la motosierra, yo digo, no se quejen, porque la segunda parte tiene que ser fusilamiento. Vivimos una época donde hemos naturalizado el robo a mano armada y nosotros nos hemos naturalizado como víctimas. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con 80 años con Tierra del Fuego y nadie lo puede cambiar. Entonces, el punto es que hay que desnaturalizar estas cosas. Y darse cuenta de que los impuestos son un robo. Siempre son un robo. Uno lo puede justificar diciendo, bueno, tiene que haber un gobierno mínimo, pero que nos roben menos. El hecho porque se vea la obra, que se vea para dónde va, en este caso. También, pero o por lo menos, pero que en definitiva que cobren lo menos posible que roben. Eso, Sí. Yo quería saber, ¿no? O sea, entiendo que es complicado en Argentina con el sistema, con el mercado tan regularizado, que el mercado es súper rígido en Argentina, hablando del mercado laboral. Entonces, el mercado laboral en Argentina es súper rígido, entonces la movilidad entre los trabajadores es más compleja. Sí. Entonces, ¿se puede liberalizar el comercio internacional rápido, o vos decís que hay que tener una política de, digamos, de transitividad a un sistema con menos impuestos, menos aranceles? ¿Cómo puede ser la política de transición? Yo creo que en realidad esas cosas deberían hacerse rápido. El problema es que hay que modificar la legislación laboral. ¿Y vos creés que primero legislación laboral y Todo después Todo junto. shock, Y los como decía el cuartos, Zavala. De hecho, si vos lees la ley bases original, que tenía 664 artículos, tenía un capítulo de reforma laboral, tenía todo. De ahí le dejaron menos la tercera parte. Entonces, la idea original era, vamos con todo de entrada. El tema es que hay muchos intereses de sindicatos, de gente que, o sea, una reforma laboral de la Argentina solo se va a lograr el día que el gobierno tenga mucho poder, mucha fuerza en el Congreso y que puedan, digamos, suponerse a los sindicatos, porque, y sin reforma laboral, yo sí coincido con vos de que las consecuencias, o sea, si vos liberás todos los mercados, pero dejás cerrado el mercado laboral, estás perjudicando gente. Es una competencia de diálogo. Pero el problema es que yo no puedo mantener todo el país cerrado porque no puedo abrir una reforma laboral. No, se supone que la transición tiene más sentido, un subsidio directo, como vos decías. Mejor pagarles el sueldo para que no hagan nada y no tener esto que tiene unos costos enormes sobre la economía. Sí, Carlos, ya pasó en la época de Martínez de Oz y pasó en la época de Medio, que se fundieron numerosísimas empresas gracias a que hubo una libertad bastante importante, libertad de comercio, pero el mercado laboral no cambió, los impuestos, y no hablemos de los impuestos de esa época, que hoy eran Bueno, un chiste. Pero además hay otra cosa que muchos liberales no lo dicen. Martínez de Oz, Menem, tuvieron fuerte
control cambiario. Tanto la tablita mantenedor como la convertibilidad de Benetton son cosas artificiales, porque vos el problema es que lo resolvés con el tipo de cambio, que sube el dólar y los precios se nivelan. Pero Martínez de Oro, la gente venía de Estados Unidos con plata, la cambiaba a pesos, la ponía en plazo fijo y a fin de mes, a fin de año, se llevaba el 100% de la avance en dólares, garantizada por el Estado. Y con la convertibilidad sirvió para salir de una hiperinflación. Y déficit fiscal. Lo decía el Sobaray en cada discusión de presupuesto, a la que él se negaba sistemáticamente, votaba en contra. Le decía, no pueden seguir con el déficit del presupuesto porque esto va a explotar. Y la última vez, que fue en el año 98, antes de irse, dijo, si no pagan con esto, en 2 años va a explotar el país. Sí, bueno, entonces hay una correlación entre lo que es la protección y el mercado de divisas, el mercado cambiario. Entonces, de ahí deduco también que puede ser posible que, por ejemplo, en los países que no tienen libertad cambiaria, como nosotros, en este caso que estamos funcionando, o China, por ejemplo, los países podrían colocar aranceles. Porque ellos están manejando el tipo de cambio de otra manera. China lo maneja en relación con el dólar permanentemente y lo sucede porque el yuan no es una moneda de transacción del mercado internacional. Sí, lo que pasa es que la economía o es líquida o libre. Y si vos tenés aranceles, tenés una economía dirigida, porque terminás dirigiendo todo. Estás obligando a la gente a pagar más cara las cosas. Y por lo tanto estás manejando los precios, estás manejando los sueldos. Sí, por eso China es supercomunista. Nosotros podemos ver las imágenes de Shanghái o de Hong Kong, nos parecen maravillosas, decimos, China está en el capitalismo, pero sigue siendo un país fuerte. Quiere decir que en el fondo, digamos, esta idea de Javier está planteando de, bueno, hagamos un libre comercio con Estados Unidos, que nosotros vamos hacia esa misma característica de libre comercio, es una cosa que es sustentable, mientras que con China nosotros también deberíamos poner protección arancelaria. Sí, o no, depende. Digo, a ver, creo que como está el mundo, lo único que puedes hacer son acuerdos unilaterales de 2 naciones por los países que estén dispuestos a abrir. Ahora, por lo mismo que dice Curtis y por lo mismo que decía Bastián, a mí no me importa lo que haga China. Si a mí me conviene traer productos chinos más baratos, prefiero que lo hagan. El problema es que los americanos me van a decir, si vos querés un acuerdo de libre comercio conmigo, ponele aranceles a los chinos, y ahí tenemos un problema político. Esto se va a resolver el día que haya 300 oficinas. Las oficinas van a negociar entre sí y los demás se van a hacer. Pero bueno. ¿Y qué opinión tiene de lo que está haciendo Federico Schwarzenegger respecto a todo lo que está? No, para mí si no es el mejor ministro de pago, porque está haciendo silenciosamente un trabajo de eliminación de regulaciones. Mire, yo quiero dar clases en Guatemala. En Guatemala me pidieron un contacto de quién hizo la página web del Ministerio de Schwarzenegger, porque quiere copiar algo parecido para que la gente denuncie regulaciones. Pero hay algo que faltaría, o sea, entiendo que está en el camino correcto, todo bien, la velocidad capaz que... Pero hay algo que estaría faltando, algo que... Le falta mucho, por lo menos lo que le falta es tiempo. Claro. Ustedes saben que la delegación es por 1 año y se le está acabando, y hay cosas que no se pueden resolver tan rápido, porque tampoco puede cometer errores, ¿no? Porque es una maraña muy grande. No hay un solo abogado en el país que sepa qué leyes están usando. De hecho, una de las cosas que proponía el presidente era empezar al revés, que me digan qué leyes están usando y eliminamos todas las demás. Yo lo siempre dije, derogar todas las leyes inconstitucionales, es decir, porque van contra la voluntad de... El problema es que en general con eso una inseguridad jurídica importante, pero el problema es que cuando se va hacia alguna de las regulaciones
y uno que basta con verlo en la televisión, el permanentemente está diciendo, me trajeron este tema, yo no tenía ni idea de qué se trataba, de la regulación de tal actividad, empezamos a investigar y eliminamos tal decreto y eliminamos tal resolución, pero llegar a tomar esa decisión lleva mucho tiempo. Disculpame. ¿Por qué él dice que, perdóname, ¿no? ¿Por qué él dice que no la quiere renovar a la... Si haría falta, o sea... No, yo creo que haría falta, lo que no sé si va a tener los votos para renovar, porque, digamos, Pero si no lo va a buscar, no lo va a ganar. no, a ver, yo creo que llegado el momento, miren, yo creo que lo que va a esperar, hoy estamos en un año electoral, y yo creo que no va a tomar ninguna decisión importante hasta saber cómo resultan las elecciones, cuántos diputados, cuántos senadores tienen. Estamos en un momento raro, porque, digo, la elección del domingo fue Un respaldo. Excelente. muy interesante, claro, pero no solo fue excelente para el gobierno, sino que de algún modo mandó un mensaje, que es, acá no podemos buscar alianzas con gente rara, vengan a decíanme lo bueno, como decía el Chapulín. Digo, yo no lo veo a Milei haciendo acuerdos, y entonces él va a tener que estar muy fuerte cuando sean las elecciones. Y después de las elecciones, si le va bien, si le va como le está yendo en las provinciales, muy probablemente va a empezar a contar votos, a ver cuántos diputados y senadores tiene y ver si puede seguir avanzando. Recuerden que él dijo que le faltaban 4.300 de cosas que tenían que regular todavía, no se había podido regular. Yo creo que Sturzenegger está corriendo con Carneló. Él mismo dice que todos los días va cambiando el día lo que le falta para llegar, que no es mucho. Y hay cosas complicadas que no la va a llegar a terminar. De todos modos, como viene la cuestión, ustedes saben que la línea entre lo que puede ser el presidente y lo que no puede hacer en la Argentina es muy delgada y no es una línea recta. De modo que yo creo que van a seguir regulando cosas aún después que se les acabe la votación. Pero creo que va a ser importante para el gobierno, después de las elecciones, también pedir. Mirá, las regulaciones se pueden hacer muchas que inciden en los costos argentinos, en los famosos sobrecostos. Por ejemplo, en impuestos, que yo veo lo que me llega, bueno, acá la señora ejerce la profesión, yo no, pero me llega del Consejo Profesional todos los días las informaciones del día. Es delirante. Las miro por arriba, porque digo, a ver si me interesa algo, porque para liquidar mis impuestos, nada más. Para ver las barbaridades que hay en la Argentina. Las barbaridades, ahí hay pilas de regulaciones, cómo hacer el RIGI, que es un desastre, es netamente desarrollista, que, ¿por qué no? Bueno, es una cuestión de principio. ¿Por qué tiene que ser para determinado tipo que tiene más de 200 millones de pesos y uno que pone 1 millón de mangos en un kiosco tiene que pagar un montón de cosas? Es absurdo, eso va contra el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, lo hizo un gobierno liberal. Eso ya venía de la época de Frondizi, ese tipo de cosas. Pero no iba a eso. Después dicen que tienen que ser leyes, pero para modificar todo el régimen de percepciones, retenciones, información y demás, que hay, más allá de que el impuesto a la ganancia no tendría que existir, los bienes directos, los intereses, los impuestos directos tendrían que eliminarse, pero más allá de eso, todo eso lo pueden eliminar por resoluciones de la FIP, porque eso lo crearon por resoluciones de la FIP, no lo creó ni un decreto. Entonces, esas cosas que joden la vida a la gente, eso tienen que sacar. Eso se puede sacar rápidamente, no necesita ningún decreto. Es lo mismo que, vos lo lees, Andrés Magón permanentemente lo dice. Hay 356 actividades gratis en el Palacio de la Libertad que supuestamente lo iban a explicitar o no sé lo que iban a hacer.
Y eso sí, ¿por Claro, qué no. sigue habiendo una Secretaría de Turismo? ¿Qué tienen que ver los gobiernos con el turismo? Es una cosa que después tienen que cobrar impuestos para mantenerlo. Que para poner un amigo a Cassioli y tenían que ponerlo porque le habían prometido. Eso es inentendible. Está bien. Ahora, eliminar resoluciones impositivas. A ver, puede ser fácil detectarlas para un experto. Ahora, si vos tenés un ministro de regulación que va a ser responsable, porque si él se manda una macana, él es el que va a responder. Y que tiene todo el país, no solo los impuestos. Hay regulaciones de todo tipo, De todo, vos ves ahí, pero cosas increíbles. Eliminar todo eso no creo que sea algo sencillo. Llevamos un año de gobierno. Viene creando toda esta porquería desde hace décadas y décadas, un siglo. En el año pasado, en Madrid, cuando le dieron el punto a Mariana, él había dicho, no, porque llevamos 70, 80 años, pero ojalá llevamos un siglo. La primera ley de alquiler es de 1923, de 1921, y a partir de ahí no pararon la voluntad del país. Y los impuestos internos empezaron en 1895, 1895, ahí empezaron ya. Por eso, y entonces, el mantener todo eso, cuando uno ni siquiera sabe que leyes están vigentes, no es algo que vas a hacer muy sencillo. Por eso a mí me parece que la tarea que está haciendo Eder es muy buena. Es esencial. Ojalá que tuviera un año más para seguir haciendo esto. Y ojalá que crearan un ministerio igual en cada provincia, porque el gran problema argentino es que todo lo que vos estás regulando a nivel nacional, que lo están regulando de modo que inventan tasas raras para poder. ¿Por qué la Corte Suprema no declara que las tasas, que los impuestos disfrazados de tasas son inconstitucionales? Sí, porque no lo nombran por juez. Eso es de lo más evidente, no necesitan gran conocimiento para darse cuenta de que están inventando impuestos disfrazados de tasas. El problema es que tienen que llegar los casos, porque a veces ni siquiera llegan. Dijo que es tan caro llegar a la Corte. El tipo que lo afecta al final dice más, sí, sigo haciendo esto. Mucho para hacer, mucho para hacer. El más difícil, institucionalmente, el problema más difícil de resolver de todo. Bueno, el ejecutivo lo hacemos cada 4 años, en cada caso, y de hecho hemos sacado el kirchnerismo de encima gracias a que eso funciona. El poder legislativo lo modificamos con tanto, va cambiando la tendencia que podemos hacer. El poder judicial está ahí enquistado con esta mentalidad de la que hablábamos hace un tiempo. Me decía un amigo, todos los que nacimos después del año 45 somos peronistas y católicos. O sea, la justicia ¿Peronistas y qué? Peronistas y católicos. Aunque no seamos nada de eso, somos eso. O sea, la mentalidad argentina tiene la justicia social metida en el. Sí, el peronismo es decir, el corporativismo argentino lo ha incorporado de tal forma que la gente cree que lo natural. Claro, exactamente. Y lo mismo que el Banco Central, más allá de que se pueda sacar o no, ¿por qué tiene que existir? ¿Por qué tuvo que existir? Volvemos a lo mismo, en el año 35, los que se oponían eran los socialistas, porque decían que. Algo más grave que Ricardo mencionó recién, el fallo que citaba Alberti. No, yo no he visto más fallos que citen a Alberti. No, de vez en cuando lo citan, pero mal. Más fuerte. Y ahora, para dar vuelta a la jurisprudencia y que empiecen a hacer, que los jueces empiecen, no solamente que también los jueces, sino que además todo está basado en que hay una jurisprudencia anterior que dice que esto está bien. Entonces, ¿cómo empezamos a dar vuelta? Bueno, arriba para abajo, me imagino, la Corte tendrá que ser la que empiece a entender cómo funciona el mundo, porque está acá. Sí, claro, me pasa lo que dice Ricardo. Los miembros de la Corte no entienden. Primero, deben tener mala fe. Y segundo, no entienden nada. Yo creo que no es tanto mala fe, sino una forma de educación jurídica que Volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo que discutimos?
¿por qué el gobierno tiene que tener, mejor dicho, el derecho? Esto es por el positivismo legal, porque pueden, como dice Weber, 535 payasos en Washington, acá podríamos decir 234 payasos en Callao y Rivadavia, pueden guiar las interrelaciones de la gente. ¿Qué pasa pues? Sí, tratando de volver un poco al sentido del libro, de la charla. ¿Qué se puede hacer, digamos, para tratar de instalar, ya que se ha tenido tanta suerte en instalar la de libertad, tiempo, tratar de instalar que es mucho mejor una apertura unilateral del comercio a intentar hacer acuerdos de libre comercio que tienen a su vez presión geopolítica, y que la única condición real, digamos, para la apertura del comercio no es ni los impuestos ni la legislación laboral, sino es quitar al Banco Central de la provisión de los dólares para la importación. O sea, que sea el propio mercado el que abastezca y que fije el precio del dólar. Entonces, de esa manera, no hay subsidio a las importaciones y se podrá importar en la medida que se exporte, porque lamentablemente pesos argentinos no aceptan el comercio mundial. Entonces, la única solución real, o sea, para mí es la apertura, o sea, la baja de aranceles sin importar Mercosur, sin importar nada, a lo mínimo, o sea, la necesidad fiscal del Estado, y por otro lado, el quitar al Banco Central de Comercio Exterior. O sea, con esas dos medidas se puede avanzar en el sentido del libro. El problema de por qué no se hace es porque, me parece a mí, mejor digo, es justamente por un preconcepto no colectivista, porque en definitiva los que exportan mucho son unos pocos, los productores agropecuarios, los sujeros, son los grandes exportadores, los petroleros, pero no hay mucho más. De modo que lo que nunca quiso hacer el nuevo gobierno argentino fue abrir el mercado de la divisa, porque van a decir, unos pocos tipos van a tener manejo de todos los dólares que van a entrar por las exportaciones de ellos, y la gran población no va a tener acceso al dólar a menos que el exportador quiera vender los dólares en el mercado local. Claro. Lo cual es ridículo, porque en definitiva el mercado se termina ordenando por sí mismo. Pero yo creo que ese ha sido el argumento por el cual nunca quisieron soltar el manejo de la divisa de todo. Y por supuesto, con una divisa libre que no existió ni con el menemismo ni con por eso mismo, Nico Martínez, ahí están las dos. Exacto. Con una divisa libre, si no hay dólares, sí, la pueden comprar en exterior. Es mi posición, la conocé, qué sé yo, y no voy a apuntar en ella, pero estamos cayendo en el mismo error, otra vez más. El presidente está hablando, volviendo cada tanto a hablar de competencia de monedas, abrir el mercado, pero por ahora eso lo habla, pero no lo hace. Porque los funcionarios que quieren no lo son. Porque estas cosas vienen de otro palo. Igual también necesita de reservas. Ah, eso es la reserva. La reserva es la sí. No, yo iba a preguntar algo, y es si la Constitución permite la competencia de monedas. Sí, a ver. Cuando la Constitución se sancionó, no existía Banco Central, no existía moneda de curso federal, de hecho había patronoro. De hecho, los bancos privados emitían su propio billete. Y eso no se cambió cuando se reformó la Constitución. Una de las cosas que me gustaría poder decirle a Rosario en la cara: si ustedes piensan que el Banco Central es una institución indispensable, cuando reformaron la Constitución en el 94, con todas las porquerías que metió la Constitución, lo habían metido el Banco Central también. Sin embargo, no tocaron ninguna de las normas que hablan sobre la moneda. La moneda, de hecho, vos fíjate que el Código Penal, que es de 1923, tiene un delito
que castiga a los directores de bancos públicos o privados que emiten mayor cantidad de billetes que los permitidos. Estaba orientado a que los bancos emitieran dinero. De modo que no hay impedimento para... Que había free banking. Y si vos lees las discusiones de los convencionales de 1860, por lo que haga, por ejemplo, decían expresamente, miren, la moneda va a tener el valor que el mercado le indique y el Estado no se va a encargar de la moneda. Sellar moneda y fijar su valor no significa que el Estado diga lo que la moneda vale, sino que establezca un parámetro para que si hay moneda emitida por el Estado, se paga. Pero el valor, lo decían los el valor finalmente se da al mercado. Y si uno piensa que todavía había otro modo de esa época, al ver el sistema económico político, hay una nota a pie de página que dice que nunca va a poder prosperar el país mientras los estados sigan teniendo el poder de emitir esas tiras de papel para mantener un valor que nada representa. Que nada representa. Que ni tiene valor alguno. De modo que no habría objeción para que tenga valor. Pienso yo. Lo que sí tiene que haber una ley del Congreso que lo establezca. Por lo menos que libere la moneda. Yo creo que en el libro que yo hizo en Presunto Magrito, la propuesta que para mí es la más razonable no es la de la organización, sino abrir el mercado de monedas, que finalmente tendría de hecho algo parecido a la organización, porque la gente usa dólares, pero dejando abierta la posibilidad de... Pero para eso tendría que ser lo que dice Gustavo. El Banco Central tendría que dejar de intervenir en todas las actividades de comercio exterior y del servicio financiero. Totalmente de la comercialización de dólares, y si el gobierno necesita dólares para cumplir sus obligaciones, tiene que ir al mercado y comprarlos cuando las necesita, con superávit, no con emisión. No, como un tipo como Caputo te suele decir mejor que salga dólares bajo el colchón y te empiecen a usar. Eso y que más, que lo usen para pagar impuestos. Pero bueno, así están las cosas. Y la idea que de la protección arancelaria en realidad podemos usar el mismo argumento para cualquier tipo de formas de proteccionismo y de regulación económica. Sí. Y de ahí la importancia que tiene esto de regular, un organismo que empieza a eliminar todas estas trabas y de ir hacia una... Eso hablando de regular. ¿Vos no crees que este sistema, más allá de que funcione, que está haciendo las cosas bien en la medida de lo que puede, pero que esto, en definitiva, lleva siendo una cosa hoy, una cosa mañana? Es como decir que lo que decían, ese dicho que dice, si mandamos de uno a la guerra, lo mandamos todo. Sí, el tema es que, a ver, vos podrías haber hecho, vos podrías haber tenido 10 años para que una fundación te financie un estudio de todo lo que hay que eliminar en Argentina, entonces venís y tu primer día de gobierno eliminas todo. El tema es que yo creo que muchas de estas cosas se van haciendo sobre la marcha. Ni creo que ni Javier se imaginaba que iba a ser presidente, y mucho menos que Sturzenegger se imaginó que iba a estar en un gobierno de Milei siendo ministro de la regulación. De modo que yo creo que para muchos de ellos, si bien Sturzenegger tenía todo pero tenía preparado con un gobierno de Patricia Bullrich. Pero Patricia Bullrich no se hubiese animado a crear un ministerio de regulación y barrer con toda la regulación. Y hablemos. Y yo lo que te diría que a nivel nacional me parece muy bien lo que se está haciendo. Pero lo que falta y lo que es fundamental es ir a las provincias y a los municipios. ¿No? Los municipios urbanos son bastante de camino. ¿No viste lo que siempre dice la cheraza? ¿Qué patrón?
Ahora Madonna volvió la de donde está el matadero de la matanza, son 30 cuadras. 18 controles, 60, y 18 tipos como usted. Las inflaciones ya ves todo, Eso ha sido toda la vida. Yo ahora que estoy trabajando en la jurisprudencia de la Corte de la época de Bermejo, me encontré en una causa donde la ciudad de Buenos Aires cobraba un impuesto a los que traían productos de carne, creo que eran, de la provincia de Buenos Aires. Aduanas interiores, creo. Y el tipo estaba en la calle cruzaba el puente del río de Riachuelo para entrar, apenas cruzaba el puente, lo paraba un tipo y le cobraba el impuesto. ¿No? O sea, hemos sido salvajes para eso desde siempre. Y a mí lo que me preocupa mucho es esto, porque además, en algunos casos, este exceso de regulación también se hace por motivos políticos. Digo, que de pronto la provincia de Buenos Aires haya como un flor de reglamentar y de tomar de tasas y de crear contribuciones. Ya me parece que no es solamente recaudatorio, sino que es una forma de tratar de bloquear la reforma financiera. Sí, y de hecho, en Argentina, la vuelta de obligados 6 días de la soberanía nacional me parece que es el círculo que cierra perfecto. Es el círculo que cierra perfecto como esa mentalidad que incluye la soberanía como el motivo por el cual hay que evitar el libre comercio, nada más que para cobrar los impuestos. Por ejemplo, en un montón de municipios agrícolas de la provincia de Buenos Aires, creo que empezó desde Junín y lo han empezado a copiar, es a establecer un impuesto al gasoil, pero pagadero por hectárea. O sea, una salvajada, una tasa. Claro. Y pasa por los consejos deliberantes. Y el problema es que pasa por los consejos deliberantes y levantan la mano los concejales del PRO, los concejales de la Libertad Avanza, y obviamente y no son siempre los intendentes, no son solamente del PJ, son también del PRO. La Libertad Avanza no tiene intendente urbano, la provincia de Buenos Aires creo que no tiene ningún. Son en ningún lugar del país. Bueno, el 3 de febrero ahora ahí pasó. Pero concejales sí tienen y levantan toda la mano. Entonces, ahí, digamos, hay un trabajo para hacer. Y quería mencionar, volviendo al tema del libro, que me parece que hay un tema primo de y que Estados Unidos lo está atacando todo al mismo tiempo, y me sospecho, tengo mis temores de que en la Argentina empecemos con esa bobada, aunque espero que no con esta, es el tema de la inmigración. Sí. Digamos, yo me estoy peleando mucho, pero hay una creciente, digamos, ya excede a las Mabeles que siempre se quejan de que los hospitales atienden a extranjeros. La cosa va un poco más profunda, los intentos de reforma del régimen migratorio. Yo fui 5 o 6 años ilegal en Argentina, pese a ya tener hijos argentinos y a tener Will con pasaporte uruguayo, o sea, cualquier cosa, pero en el gobierno de Menem era todo útil, pero la ley migratoria venía de antes de Alfonsín y eran muy estrictas en cuanto a la regulación. Y la verdad que es un desastre porque, digamos, si vos tenés dificultades para radicarte, en definitiva, uno de los que se perjudica es el Estado, que no tiene idea de quiénes están viviendo y quiénes no están viviendo en el país. O sea, hasta por sentido de salud del Estado, es bueno que la radicación, o sea, total, si vas a cometer delitos, los cometés como presidente, los cometés como turista. O sea. Es que en el fondo, en buena medida, las leyes antimigratorias tienen su fundamento en la legislación social, porque en realidad no quiero que entren porque si no después le voy a tener que pagar entonces lo que le sacar es el estado de bienestar. Si cada uno tuviera que pagar servicios independientemente de donde nació, si no habría ningún problema. Pero entonces, y es lo que está pasando en Europa. En Europa, ¿cuál es el problema que tienen con la migración? No quiero pagar más mantener a la gente que se viene de África a vivir. No es que sean xenófobos, que no quieren estar cansados de pagar impuestos. Yo he estado en Berlín y en Alemania y me llevaron para conocer el sistema donde venían a los africanos
Exacto, llegaban a Berlín y ya había como un mecanismo de redistribución. Yo conocí que era en carísimo. Alemania, conocí a una persona que conocí que el padre tenía un negocio de por cerca de Hamburgo para construirlo o para darle vivienda a la gente que había refugiado. Un subsidio para el gobierno para. Y si vos en realidad. Ni una cosa ni la otra. Por eso. Perdón, varias cosas sobre eso, un poco la cosa del tema. En Estados Unidos, el impacto fiscal de los inmigrantes, hay toda una serie de estudios y no hay acuerdos sobre eso. Hay algunos estudios que muestran que tiene un impacto fiscal ligeramente negativo, otro que es neutro y otro que es ligeramente positivo. De hecho, si dejaran, muchos inmigrantes tienen números de seguridad social fantasma. Y se sabe que si esos números de seguridad social no aportaran, el agujero fiscal sería el agujero fiscal de la seguridad social sería un 10% más grande, que ya es un agujero muy importante que tiene en Estados Unidos. Eso es desastre. En Europa no me termina de quedar claro que los migrantes sean un costo fiscal importante. Hay que distinguir entre refugiados y inmigrantes. A los refugiados les prohíben trabajar como por un año. El problema que me parece que hay pero eso es peor. No, por eso. Es una invitación a ser un delincuente violento. Claro. El problema que tiene, digamos, Europa con la inmigración es que renunció al orden público. Eso no es un problema de inmigración, es que renunciaron a mantener el orden público, dejar bandas de violadores. Inglaterra, para no estigmatizarlos, no perseguirlos, montones de cosas en la vía pública donde se permiten una serie de comportamientos, pero que no tienen nada que ver en realidad con la cuestión de la inmigración. Y yo una de las críticas que iba a hacer era, digamos, ¿por qué nos ocupamos del tema del arancelario cuando en realidad el tema más importante es el de la inmigración? O sea, si la inmigración fuese libre, fuese fronteras abiertas sin barreras de migración, el PBI del mundo se multiplicaría por 2, solo por esa medida, en 20 años que tarda en emigrar toda la gente que dijo que se quería ir de su país de por vida. Si solo aumentáramos la movilidad 5% respecto de lo que está ahora, eso aumentaría el PBI mundial más que la liberación completa de los aranceles y la liberación de circulación de capitales combinado. Digamos, en realidad, cuando nos ocupamos de los aranceles, nos estamos ocupando de centavos y estamos dejando miles de millones de dólares en la mesa. Digamos. Sí, el problema con eso es que para que vos llegues a un nivel de civilización suficiente como para entender que no hay que poner barreras a la inmigración, se supone que ya has cambiado todo dentro de tu país, para que la gente ya no se quiera ir de su país. El problema de la gente que se va de los países se va escapándose de la pobreza. Y entonces, en esos países que son opresores, que son reguladores, que mantienen a la gente en la pobreza, muy difícilmente vas a conseguir inmigración. No, pero el argumento sería el mismo que el de abrirse unilateralmente al comercio, que si es benéfico abrir unilateralmente al comercio, también es benéfico tener trabajadores que son mucho más productivos en tu país de lo que son, porque digamos, el trabajo es el factor más... Pero por eso es que yo digo que el problema pasa por los gastos de... Cuando vos tenés un Estado que termina manteniendo a todo el mundo, generás incentivos para que vengan a ser mantenidos. Porque ¿cuál ha sido el problema que se quejan tanta gente? Que viene gente de afuera al hospital y el mismo día se vuelve a su país. Solamente vienen a usar el hospital o cobran servicios sociales. Ricardo, vamos a hablar en castellano. Si yo mañana quiero ir al hospital, tengo que ir a 3 de la mañana. No estoy seguro si me van a atender o no me van a atender. Probablemente me atiendan un día, me vea un médico y me mande a hacer exámenes y qué sé yo, y esté 6 meses, porque así pasa en el hospital público. ¿A vos te parece que el turismo, el turismo que denuncian este turismo hospitalario no es real? Te digo dónde es real. Es real, por ejemplo, en la Policlínica Salvador Massa, donde ahí sí cruzan a pie, van y vienen,
ni siquiera pasan por la aduana, o sea, No, pasan por los patios de Es la real, casa. Gustavo, pero es especial, digamos, en el Es gran más, esquema de las cosas. estoy seguro que todos estos años se estuvo compensando con los turcos, que sí eran organizados, y yo, para venirse a hacer cirugía estética y hacerse dentadura y qué sé yo, en clínicas privadas, porque era regalado en la Argentina. Entonces, eso generaba ingresos más que costos para el Estado. Ahora, que para un político es fácil decir la culpa de que los hospitales estén mal es porque los extranjeros vienen, es un argumento perfecto. Ahora, que sea real, lo dudo. Pero si así fuera, eso no tiene nada que ver con la inmigración. Sí, podés prohibir el acceso a bienes públicos y chao. No, pero por eso. Por eso no pasa con los provinciales. Porque de inmigración es venir, si venís, te erradicás. Pero por eso, el problema no es de inmigración, es una regulación. De hecho, Estados Unidos está regulado la inmigración, pero tienen gente seleccionada para tal rubro. Y hay gente mexicana que están en el campo. Claro, si en Estados Unidos un día volvieran todos los mexicanos a México, nadie comería. Es lo que les va a terminar pasando. Exacto. Porque además es selectivo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Puerto Madero, está lleno de rusos, ucranianos, no sé, que son más rusos, pero que se escapan de la Rusia, no quieren documentar la guerra, lleno de mujeres embarazadas, de chicas jóvenes embarazadas, viviendo muy bien, porque van al supermercado con las carritas, para afuera. traen plata, y nadie se preocupa por los inmigrantes rusos. No se preocupa por el boliviano. O sea que la inmigración no es el problema. Sí, la inmigración fue una bendición para Argentina, porque si Argentina fue construida por inmigrantes. Después, de 1880, digamos, en la era. Además lo decía la Constitución, lo decía Verdi. Claro, lo que ellos pensaban eran otra clase de inmigrantes. Sí, pero con el tiempo, eso mis padres, mis abuelos vinieron de Ucrania por dos cosas, por la pobreza y por los pobres. Pero ninguno de esos venía, ni mi padre, ninguno de los que venían en esa época, venían esperando a ver que el Estado les dijo. ¿Estaban escapando de la guerra o del hambre? Era porque era un país de provisión, Argentina. Y se han institucionalizado. Se equivocaron de barco, No, mi abuelo sí, porque a él le conseguí ir a Estados Unidos, me contaba. Y no sé qué amigo le dijo, no, anda a la Argentina, que va a tener mucho más futuro. Se ha naturalizado que las cosas son gratis, la salud es gratis, la educación es gratis, la vivienda gratis, por decirlo de una forma. Entonces, hay una inconsistencia ahí entre tener un país hecho con inmigración y darle las cosas gratis, o una cosa o la otra. Y dentro de esa naturalización también se ha naturalizado que los aranceles son gratis. O sea, que cualquier proteccionismo económico que le dan algunos tipos para que demandan sus empresas que dan el juego, no lo paga nadie. Lo estamos pagando todo, como un teléfono o una computadora. Pero bueno, yo creo que es un tema que tenemos que tenerlo en la agenda porque se viene. Y como decían, ahora cuando se empiezan a discutir el gobierno acuerdos de libre comercio, el tema de la aranceles lo saltaron. Incluso Estados Unidos con prohibir a Argentina el comercio con China. Sobre el tema de inmigración, está 11 veces menos estudiado que el tema del libre comercio. O sea, esto por los especialistas, yo leía, Michael Tiernan se llama, que escribe todo esto, economista que se dedica a ese tema. Y dice que el tema sobre el tema de los aranceles estamos como que dice beating a dead horse, estamos insistiendo sobre un tema donde ya los economistas nos pusimos todos de acuerdo. El tema de la inmigración es el tema sobre el cual hay que escribir libros, por traducir. Sí. No que estoy diciendo que es mal, ¿no? No, pero probablemente el tema de los aranceles tiene mayor impacto para los que manejan plata, pero yo no veo que estemos todos de acuerdo, porque cada vez hay más aranceles. Sí, no veo y hay mucha gente defendiendo aranceles.
Sí, sí. Eso es lo más grave, ¿no? Gente, porque antes por lo menos Sí, en bien. uno decía, Ser bueno, liberal era pues una todos cosa. son un poco liberales, entonces, pero hoy que se supone que No, pero aparte porque cree que es una jugada, si no ve esta presión de democracia, lo que la lo que está haciendo Molesto, forzar a nosotros. es que hay cuestiones que son así que parecen un poco, digamos, el sentido común. Que dicen, bueno, pero si él me pone una arancel, yo le tengo que poner una arancel a él. Y terminó con la cima más alto ahora que teníamos. Y por ese camino nadie comercia con nadie. ¿Sí? Y perdemos todos. Imagínense si los europeos pudieran comer carne argentina a precio de la carne argentina y la calidad de la carne argentina, que igual, en lugar de tener en el living comiendo la vaca, que no tuvieran como si fuera la sobrina, sí, le cuesta una fortuna el día que la faenan, le cuesta una fortuna. Si yo tuviera que hacerme los zapatos, porque en mi casa son convertidos. Claro. Bueno, miren, hoy recordaba, porque las regulaciones en Argentina están de estaba viendo los primeros fallos de la Corte Suprema para variar. Una de las primeras veces que la Corte trató una regulación económica y dijo que estaba bien fue en 1865, una disposición de la Municipalidad de Buenos Aires que decía que no podía haber una carnicería a menos de 4 cuadras de y esto para proteger el comercio, que todo. La provincia pasaba a las farmacias. Y ya desde entonces estas estupideces se convalidaban como si fueran importantes. Y uno dice, bueno, pero esa es la Argentina liberal, la de la verdad, de la producción del 53. Ya se convalidaban estas cosas. Bien. Hoy leía, eso fue la frase, que se dividen en dos clases de personas, no sé si lo entiendo, hay dos clases de personas, los que piensan que el Estado está para protegernos y los que piensan. Me causó mucha gracia, estaba muy bueno. Las internaciones libres y voluntarias de la gente van a superar cualquier cosa que digan los gobiernos que pueden. Se va a acomodar permanentemente, autorregular. Sí. El tema es porque le conviene a los gobiernos. Todo siempre pasó. Los gobiernos, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué tienen que estar tienen que manejar o dirigir la economía? Es lo que vos decís, lo que decía Hume, me parece, o Ferguson, de que las instituciones, el mercado, el dinero, el derecho, el lenguaje, son instituciones que se fueron creando por orden espontáneo, digamos, y no por designio de nada. Y después lo vamos a aprovechar. Es lo mismo que la electricidad, cualquier cosa. El gas, me acuerdo que me contaban en mi casa que a mi abuela le venían a ofrecer, cuando pusieron la casa en La Plata, le venía a la compañía de gas, le venían a ofrecer cocinas para que consuman gas. Porque nadie, no, yo con el carbón me quedé. Ahora, para cambiar esto, hay que tomar una decisión, porque ponerle que mi ley dijera, vamos a abrir el mercado. Tenés que salir del Mercosur, porque el Mercosur te lo prohíbe, no puedes ir a negociar. Ya le encontraron la vuelta, porque como los brasileños también querían hacer acuerdos, y que bueno, estos acuerdos unilaterales se pueden hacer, pero no regionales. Bueno, por eso Chile quedó fuera del Mercosur. Por eso. Y tenés que ir del Mercosur y tenés que romper por digamos, un montón de países que van a venir a decirte, no, vos no podés abrir el mercado unilateralmente. No negocio más con vos, y tomar esa decisión. Y bancarse la reacción interna de la Argentina, porque Bueno, todo. Hay cosas que uno no sabe si se pueden hacer en democracia. Hay un doble problema ahí. O sea, sin tener todo el poder es muy difícil hacer muchas cosas. Y si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ahí tenés sí, y tenés una balanza que está para un lado y para el otro que no sabes para qué lado. ¿Cuál es el lado que
correcto apoyar. Me parece que uno empieza bien sin agravar el problema. O sea, si no agravas el problema, ya estás solucionándolo. Sí. El tema es justamente, ¿no? Que el hecho de que vos abras unilateralmente el mercado no te genere trabas con aquellos países con los que venías negociando, pero te dicen, no, acá, si te salís del sistema internacional, yo no quiero negociar con vos, o los americanos no negocian conmigo, entonces yo no puedo negociar con vos, o los chinos no negocian conmigo, yo no puedo negociar con vos. Es decir, no son necesarios. Creo que con el tiempo podría torcer el brazo y sería bueno, pero para eso hace falta apoyo de la gente. Yo no sé si en la Argentina la gente apoyaría una apertura del mercado. El trabajo de los cancilleres ahí intervienen, cancilleres de los están ahí todos. Porque hay gente que es peligro, Brasil, Chile, Uruguay, quiere, como que nadie toma la decisión. Sí, a ver, vos tenés una gran burocracia que vive de eso, y obviamente esa gente quiere que siga existiendo todo, porque gracias a eso viven. Y después probablemente hay gente que no quiere la regulación del Mercosur. No fue creado para eso, no fue creado para otra cosa. Y lo que originalmente iba a ser una apertura entre los 4 países terminó siendo Quería una moneda como el euro. un proteccionismo de los 4 países para afuera. Bueno, pasó lo mismo con la Unión Europea, ¿no? Claro. Más allá de que creo que se respeta el intercambio libre de los países, eso no puede ser. Sí, no, adentro es libre. No porque hay aduana, ¿no? No porque hay aduana. No, bueno, pero no tienen aranceles internos ellos, tienen hacia afuera, para que se entienda. La Unión Europea. La Unión Europea sí no tiene aduana. O sea, la Unión Europea fue muy buena porque hay un gran pero de ahí para afuera. Pero la burocracia que han creado, en Venezuela es fenomenal. La burocracia que han creado en Venezuela, el Parlamento Europeo, regula cualquier cosa. Los gobiernos de los países tienen que obedecer a eso. Bueno, acá quiere hacer lo mismo con el Parlasur. Sí, parece que en Europa es peor, tenés el Parlacer, y hay países que están muriendo de hambre y que tienen un congreso centroamericano para. Sí, yo pensé que sabía eso, yo había terminado, se había destruido todo eso. No, se va a disolver nunca, si la siguen cobrando un sueldo. Es lo mismo que el Fondo Monetario, existe porque hay un tipo que vive en 5 estrellas, y entonces por eso no. El Fondo Monetario tampoco tiene ninguna razón de existir. Eso tiene razón. Entonces son para mantener países la pobreza en los países. Que se lo roben los gobiernos. Hago un comentario. Y cuando vayan a Montevideo, pasan por el Parque Hotel, que es la sede del Mercosur. ¿Por dónde? Por el Parque Hotel, que es la sede del Mercosur. Y es un lugar muy lindo, aparte del Parque Rodó. Gente viejo. Y van a encontrar un pequeño detalle. Se ve que no pagaron el alquiler, porque ya no están más las banderas, no está más la placa de que es la sede del Mercosur. No sé si sigue siendo, no conseguí información, pero por lo menos toda la Toda la parafernalia ya no está. ¿Dónde hay en Montevideo? De todos modos, hay una diferencia entre lo que es la Unión Europea, que llega a una burocracia después de un proceso que empezó con la discusión arancelaria, siguió con la discusión monetaria, siguió con una especie de marco legal común y después recién armamos hicimos la burocracia primero y después empezamos a decir elegimos los programas sanitarios, que se yo, armamos todo eso y después empezamos a ver qué hacemos con esto. Se llama legislación comparada. Recuerdo que cuando se discutió el Estado común fue cuando Hayek escribió su famoso trabajo de la desnacionalización del dinero, proponiéndole, miren, no creen una moneda, un banco central europeo, que compitan todas las monedas que hay. Es más, que los bancos emitan monedas si quieren, que después la gente decide el mercado, decide lo que sea. Que por supuesto no le dieron bolilla. Las presentes no valían nada. Claro, si yo no quiero. Sí, claro, porque Alemania estaba por los demás países del estaba en contra de la moneda, de una moneda.
Además es mal traducido, en realidad es desestatización de la moneda, no de... Pero, pero bueno, vale la pena leer por eso, porque además ahí está el germen de la idea de la competencia de monedas, ¿no? Porque no se escribía mucho sobre ese tema, esto fue el año 75, y a partir del trabajo de Hayek se empezó a escribir sobre competencia de monedas. Bueno, ¿estamos? Gracias. Claro que digamos, la próxima partida de Guatemala, decía Martín que, bueno, termina especialmente el de cosas. Gracias.